manera que en el 76, ya a la entrada de un nuevo sistema de relaciones laborales, fuerzan, en la negociación del convenio del 76, fuerzan que la dirección tenga que aceptar órganos con representación auténtica de los trabajadores. También sucede en otras fábricas de España, no una cosa que solo suceda en Santana, pero sí es una cosa bien significativa. Por supuesto, esto en una dirección, con los tintes que ya les he puesto antes, les parece un acto de deslealtad para unos trabajadores que han sido unos privilegiados por la política social de la empresa, y así lo dicen. Era una deslealtad de las más grandes que terminaban haciendo eso. De todas maneras, la famosa huelga del 77 no es una huelga en el sentido estricto de que se convoque como tal, sino que está motivada por un cierre patronal. Esto es una cosa que normalmente no se suele decir. En el transcurso de esas conversaciones, la actitud de la empresa es completamente, aunque ha aceptado negociar con gente que es representante real de los trabajadores, pero su actitud es completamente impertérrita, ni para atrás ni para adelante, hasta tal punto que llegan a decretar el cierre de la empresa. Y eso es lo que provoca la huelga de los 35 días, la famosa huelga del 77. Esa huelga del 77 podemos pensar que es el hecho fundacional del sindicalismo en Santana, porque ahí, después de todo su trabajo clandestino, en ese momento en el que salen a la luz, y va a ser un momento de tener que gestionar ese conflicto. Para Comisiones Obreras, que es la que lleva el peso fundamental de este conflicto, pues va a suponer un gran reto, y como finalmente la huelga fracasa, pues también van a ser los máximos responsables y señalados con el dedo, sobre todo diciendo que esa huelga era una huelga política, una huelga que realmente era el Partido Comunista, desde la sombra, la que venía a dar las consignas a los dirigentes sindicales, y por eso la huelga fracasa. Esa idea de qué pasó en la huelga se ha colado bastante como recuerdo en la memoria de la gente. La cuestión es que durante ese tiempo los represaliados de Comisiones Obreras, al echarlos de Santana, pues precisamente ocupan lugares de responsabilidad en el sindicato a nivel provincial o en el Partido Comunista. En este contexto de 1977, precisamente en represalia por lo que había sucedido, la dirección de Santana... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy mal? ¿Bien? ¿Sí? A lo mejor me estoy... Así que yo tengo que marchar. Y te adelanto que cum laude. Vale. Llegando a los años 80 y va a entrar al 91, que queda todavía... Bueno. 53. Bueno, es que eso era un poco más largo porque había que explicar ciertas cosas de entrada, pero yo creo que ahora voy a dar un salto rápido por los años 80. La cuestión es que después de la huelga del 77, la dirección respondió llevando a cabo el proceso de descentralización productiva. Lo podemos pensar así, más claro en Santana, creando la nave de Manzanares en el 79 en Manzanares, en Ciudad Real, precisamente como una manera de restarle poder a la concentración obrera que se estaba dando en Linares. Por una parte, ya son años en los que incluso en la memoria de la empresa durante los años 70 ya están diciendo que hay dificultades para los negocios, que la cosa no va bien, hay crisis económica internacional. Sin embargo, la dirección de Santana sigue contratando a gente y abre esa otra nave en Manzanares, y ya tienen, a finales de los 70, ya tienen sobre aviso de que la Citroën les va a quitar las cajas de cambio que fabricaban, que empleaban a más de 1000 personas. Entonces, con todos estos elementos, sin embargo, la dirección sigue tomando las decisiones de seguir contratando personal y de incluso ampliar en Manzanares. Y es una cosa que no cuadra bien, a no ser, y esa es parte de mi planteamiento, de que la intención no era tanto una intención como nunca tuvieron a ver cómo lo digo yo, de una manera más rigurosa. Exactamente los números no eran lo importante para ellos. Los números en un sentido de rentabilidad económica, sino tenían
estaba por encima de la rentabilidad económica, estaba el control de la mano de obra. Y el control, dejar que existiera una concentración de ese poder que la huelga del 77 había sido muy fuerte, una cosa bien chocante para ellos, estaba muy por encima de hacer un plan que respondiera a la situación de ese momento. Por otra parte, también hay que decir que tampoco es exclusivo de la dirección de Santana, porque casi todas las direcciones de las empresas en este momento de crisis se mostraron bastante inoperantes hacia lo que iba a ocurrir y para nada supieron reaccionar con cierta perspicacia, adelanto o algo así que pudiéramos pensar. La cuestión es que parece que hay una relación clara entre la crisis de Santana y cuando empieza a ir mal, que es finales de los 70, con el hecho de que los pilares de la economía española también se resquebrajan. Pilares que significaban un sistema de relaciones laborales represivo, en el que no existieran sindicatos, en el que los costes laborales estuvieran controlados de determinada manera, en la que hubiera una intervención del Estado en el sentido de protección hacia ciertos productos, porque Santana recibió una buena protección para su producto Land Rover y que en ese momento, finales de los 70, principios de los 80, van a entrar en competencia con otros productos a los que no van a saber dar respuesta en ese momento. Así que parece que hay una relación clara entre el declive de Santana y la ruptura, digamos, de los pilares de la economía, pues digamos, tardofranquista en ese momento. A partir de eso, cuando los pilares de la economía española se debilitan, Santana entra en declive. Entonces la gente, comprensiblemente, a veces hace la asociación entre la huelga del 77, la transición política y que las cosas empiezan a ir mal. Todo es como una asimilación semántica, ¿no? Precisamente la democracia la van a asociar con un momento en el que la estabilidad en el empleo, la seguridad, esa seguridad que veían en el empleo se resquebraja. La cuestión es que al inicio de los 80 empieza este periodo de crisis intermitente en Santana. La primera provocada, por eso que os he dicho, la retirada del producto de las cajas de cambio de Citroën. Y esto va a vertebrar o articular buena parte de la lucha sindical en Santana, la lucha básica por el mantenimiento del empleo. Y eso genera otros costes, y es que hay otras cosas sobre las que no se tiene tanta atención, y no porque los sindicatos, y esto es una cosa que está bien clara en los documentos de las negociaciones, los sindicatos tienen más perspectiva industrial que la propia dirección. Tienen más idea de la renovación tecnológica, de determinados puestos que hay que cuidar, de ciertos aspectos de más calidad industrial que la propia dirección. Pero esos aspectos casi nunca caben en la negociación, porque como siempre están casi al borde de tenemos una crisis, lo que hay que solventar son cuestiones perentorias, y todos esos elementos que hubieran a lo mejor dado otra vitalidad a la empresa siempre son relegados a un segundo plano porque hay otros temas más urgentes que tratar. A su vez, en estos años 80 es el inicio del proceso de degradación del mercado de trabajo español. Entonces se produce ahí una dinámica bien interesante, porque por una parte Santana, su imagen de empresa fiable y como gran empresa se está debilitando, pero por otra parte, dadas las condiciones de degradación del mercado de trabajo, el valor de un empleo Santana, digamos que se valora o se revaloriza, dadas las condiciones de degradación del empleo. En el 82 se inician las conversaciones para que llegue un nuevo producto a Santana, el Suzuki, ¿no? Y ahí empieza la época japonesa. Y lo que, de todo, por centrarme en un aspecto importante, lo que aparece a partir de los años 80 en el discurso de la gerencia de Santana es, y además es una cosa bien copiada por todas las empresas, es como el deslumbramiento de la gerencia nipona, ¿no? La producción, el toyotismo, la producción ligera, todo eso que parece que dan a los japoneses como los conocedores de cuál es la manera de calidad y de calidad de producir en el mundo del coche. En Santana es bien curioso, porque hay como una amalgama en el discurso de la gerencia entre estos principios nipones y la antigua ideología falangista, en la de la hermandad de los trabajadores, en la de la participación, en la de que la lucha frente a la lucha de clases, la cooperación. Entonces hay una amalgama bien interesante que refunden, aprovechando, digamos, el momento de
¿cómo decirlo?, de extensión de los valores de la gerencia nipona. Entonces, es evidente que la introducción de Suzuki y su producto va a renovar, va a suponer un impulso de renovación tecnológica en una empresa que llevaba atrasada mucho tiempo. Pero esa renovación tecnológica y productiva es parcial y limitada a determinadas partes, no para todo ello. Y lo que intentan hacer los japoneses es renovar un sistema productivo, pero sin la necesaria renovación tecnológica y organizativa. Y aplican un discurso gerencial que, sin embargo, no tiene su correlato en la necesaria renovación productiva de la empresa. Entonces ahí hay una contradicción entre el discurso de la participación, de la implicación, de la calidad total, cuando no se está invirtiendo en maquinaria, cuando eso, y no solamente en maquinaria, sino en organización propiamente del trabajo en la empresa. El dominio, por ejemplo, y eso es una cosa que contrasta mucho con su producto Land Rover. Los ingleses potenciaron el taller de utillaje y la propia producción en Santana. Sin embargo, los japoneses hicieron lo contrario. La idea era dominar la empresa, relegando e infrautilizando el taller de utillaje, por ejemplo, que era de producción propia, y esto se demuestra en el que el objetivo de nacionalizar piezas y de que Santana tenía capacidad para ello y tenía profesionales para ello, que hubiera producido piezas propias, nunca se llegaba a conseguir. Y entonces, precisamente ha sido una de las causas del ahogamiento de Santana, tener que comprar todas las piezas en Japón y además pagarlas en yenes. Pero desde el principio la manera en la que Suzuki con Linares, con Santana, se iba a relacionar era esta. Así que durante esta década que se produce toda esta cosa bien compleja, al inicio de los 90 es cuando Suzuki adquiere el control completo de la firma. Y ya en su consejo de administración todos los puestos están copados por japoneses. Pero justo en ese momento los resultados económicos bastante malos, algo así como en 1993 las pérdidas ascendían a 5.000 millones de pesetas. La situación también, porque el sector del automóvil siempre está en crisis. No encuentro ningún momento en el que se diga, este momento es maravilloso, siempre están en crisis. Y siempre aprovechando para reestructurar, controlar los costes productivos, reorganizar la producción, una cuestión, pero siempre están en crisis, siempre pidiendo ayudas públicas, siempre. Entonces, en este momento en el que ya Suzuki había recibido ayudas públicas, ellos están una y otra vez, y esto es una constante también en la dirección de Santana, una y otra vez haciendo énfasis en la baja productividad del personal. Pero la baja productividad del personal solo hablan del personal, no de los instrumentos que utilizan, no de la organización del trabajo, que todos son elementos fundamentales en la consecución de la productividad, no solamente el rendimiento de los trabajadores. El rendimiento está en consonancia con los medios de producción, pero a esto nunca aluden. La cuestión es siempre señalar a los trabajadores como causantes de la baja productividad que hay en Santana. Y precisamente en el volumen de trabajadores, donde todos los planes que se han ido manteniendo hasta el momento, siempre se ha cumplido. Lo que no se llegó a cumplir, y en las exigencias que mantenía Suzuki en ese momento, eran sus aspectos industriales, comerciales, de inversión. Eso no lo llegaron a cumplir, pero el hecho de cambiarla o de reducir el volumen de personal, eso sí lo fueron consiguiendo. La cuestión es que en el 94 la situación es insostenible financieramente. Hacen una cosa bastante extraña. Reducen el capital de la empresa, la descapitalizan. Esto es una cosa que ocurre por primera vez en la historia, y además el jefe de su servicio de contabilidad me cuenta que al mismo tiempo que declaran la suspensión de pago, despiden a todo el equipo de contabilidad. Y además es un momento en el que les coincide la suspensión de pago con una inspección de Hacienda. Así que despiden a todo el equipo de contabilidad justo en este momento. Y los tipos realmente que llegan a la auditoría, yo les decía, pero hay libros, ¿no? Alguien puede estudiar esto, puede verlo, pero si no hay alguien que te guíe, todo no está en los libros. Entonces, es un elemento, un dato curioso para ver que no estaban por la labor de que hubiera transparencia en este proceso y cómo se hizo.
Una cuestión es que la movilización social que tras la suspensión de pago